Isabel Martínez Paredes y les voy a hablar sobre la materia Sociedad y Cultura de México Moderno. Unidad 2, el movimiento de independencia y conformación de una nueva nación, México. En el tema 2.2, la Revolución de Independencia. La Revolución de Independencia fue un movimiento armado, social e ideológico que buscó poner fin al dominio colonial español en la Nueva España y dar paso a un país libre y soberano como es México. Comenzó en 1810 con el llamado Grito de Dolores y concluyó en 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Aquí tenemos una imagen que es el retablo de la Independencia de México, una pintura por José Clemente Orozco. En el tema 2.1.1, antecedentes, la independencia de México fue el resultado de una serie de factores internos y externos que influyeron en la sociedad novohispana. Entre los factores internos destacan la desigualdad social y racial. La sociedad estaba profundamente jerarquizada, los criollos, indígenas, mestizos y castas eran discriminados frente a los peninsulares, la explotación económica, los impuestos eran excesivos, los monopolios coloniales y el sistema de castas perjudicaban a la mayoría de la población. Y las ideas ilustradas, los ideales de libertad, igualdad y soberanía popular, inspirados en Rousseau y Montesquieu, etc., influyeron en muchos criollos ilustrados. Dentro de los factores externos tenemos a la Revolución Francesa de 1789, la independencia de Estados Unidos en 1776 y la invasión de Napoleón a España en 1808. En el tema 2.1.2, etapas representativas, la lucha por la independencia de México se desarrolló en varias etapas. La primera etapa, la iniciación, en 1810 a 1811. El Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo y Costilla llama al pueblo a levantarse contra el mal gobierno. Se forma un ejército popular compuesto por campesinos, indígenas y artesanos. Y hay batallas importantes en la Alhóndiga de Granaditas, Monterrey y Aculco. Hidalgo es capturado y fusilado en 1811. En la etapa 2, la organización, que va de 1811 a 1815. Esta es liderada por José María Morelos y Pavón. Se define un plan político más estructurado, la convocación del Congreso de Chilpancingo en 1813, se redactan sentimientos de la nación, que propone abolir la esclavitud, declarar la independencia, el reparto de tierras, se promulga la primera Constitución mexicana en Apatzingán en 1814 y Morelos es capturado y fusilado en 1815. La tercera etapa, la resistencia, que va de 1816 a 1820. Este periodo es un periodo de guerra de guerrillas. Líderes como Guerrero, Guadalupe Victoria y Pedro Ascencio siguen combatiendo. España restaura su monarquía constitucional, la Constitución de Cádiz, en 1820. La cuarta etapa, la consumación, que va de 1820 a 1821. Agustín de Iturbide, militar realista, se alía con Vicente Guerrero, proclaman el Plan de Iguala en 1821, que va de independencia, religión católica y unión. Se forma el ejército trigarante por sus tres garantías. En el 27 de septiembre de 1821, Iturbide entra triunfante a la Ciudad de México. España pierde el control de la Nueva España. En el tema 2.1.3, la consumación y consecuencias. La consumación de la independencia en 1821 tuvo profundas consecuencias, como la reconfiguración política. México pasó de ser una colonia española a un imperio independiente y posteriormente a una república federal. La transformación social, se abolieron las instituciones coloniales como la esclavitud y se promovió la igualdad entre los diferentes estratos sociales. La identidad nacional, la lucha por la independencia consolidó un sentido de identidad nacional en México, con los héroes como Hidalgo y Morelos convirtiéndose en símbolos de la resistencia y la libertad. En el tema 2.2, el siglo XIX, el México independiente. El siglo XIX fue una etapa turbulenta para México tras obtener la independencia en 1821. El país vivió guerras, invasiones extranjeras, conflictos internos, cambios de régimen y luchas por definir su identidad nacional, también por un sistema político y modelo económico. En el tema 2.2.1, los antecedentes, tras la independencia de México enfrentó desafíos como la inestabilidad política, la falta de una estructura gubernamental sólida y las tensiones internas entre liberales y los conservadores. En el tema 2.2.2, etapas representativas, durante el siglo XIX México experimentó diversas etapas políticas,
incluyendo imperios, repúblicas federales y centralistas y conflictos internos que definieron su rumbo. La primera fue la consumación de la independencia en 1821 y el primer imperio. La segunda es la república y lucha entre liberales y conservadores, que va de 1824 a 1857. Las intervenciones extranjeras y pérdida territorial, que van de 1836 a 1854. La reforma liberal y guerra de reforma, de 1855 a 1861, y la segunda intervención francesa y segundo imperio, que fue de 1862 a 1867. En el tema 2.2.3, los principales hechos intervencionistas y sus consecuencias. México enfrentó intervenciones extranjeras, como la invasión estadounidense en 1846 y la intervención francesa en 1862. Tuvieron profundas repercusiones en su territorio y en la soberanía. Texas se independiza en 1836 y se anexa a Estados Unidos en 1845. La guerra de México contra Estados Unidos, 1846-1848, termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde más de la mitad de su territorio: California, Arizona, Nuevo México, Texas, etc. La venta de la Mesilla en 1853 bajo el gobierno de Santa Anna. Francia invade México en 1862, aprovechando el debilitamiento económico. Instalan a Maximiliano de Habsburgo como emperador y apoyando por conservadores mexicanos. Benito Juárez organiza la resistencia republicana. En 1867 Maximiliano es capturado y fusilado y Juárez retoma el poder. En el tema 2.3, la República Independiente y la época de las reformas, tenemos la Reforma Liberal y Guerra de Reforma de 1855 a 1861. Los liberales toman el poder en el Plan de Ayutla en 1854, que derroca a Santa Anna. El gobierno de Benito Juárez, inicio del periodo de reforma. Leyes de reforma, separación de la Iglesia con el Estado, nacionalización de bienes eclesiásticos, el matrimonio civil. La Constitución de 1857 garantiza libertades individuales y limita el poder de la Iglesia. Y la Guerra de Reforma de 1857 a 1861, el conflicto armado entre liberales y los conservadores. En el tema 2.3.1, la construcción política de una identidad nacional. La construcción de una identidad nacional mexicana fue un proceso complejo que involucró la integración de diversas culturas y la consolidación de símbolos nacionales. En el tema 2.3.2 tenemos México profundo e imaginario a través de grupos originarios. El México profundo se refiere a las raíces indígenas y campesinas del país que han influido en su cultura, tradiciones y la visión del mundo. El tema 2.4, el arte en el siglo XIX. El arte en México durante el siglo XIX fue reflejo de los profundos cambios políticos, sociales e ideológicos que vivió el país tras su independencia. A lo largo del siglo se puede identificar una evolución desde el arte académico neoclásico hasta el surgimiento de expresiones nacionalistas, costumbristas y simbólicas que prepararon el camino para el arte moderno del siglo XX. En el tema 2.4.1, la instauración y evolución de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos. La Real Academia de San Carlos fue fundada en 1785. Fue una institución clave en la formación artística de México, promoviendo el estudio de las bellas artes y la educación de artistas. También formaba artistas con modelos europeos. En el tema 2.4.2, principales expresiones arquitectónicas, manifestaciones creativas menores, entre otros. Tenemos la arquitectura del siglo XIX en México, reflejó influencias neoclásicas y románticas con ejemplos destacados como el Palacio de Iturbide, que fusiona elementos barrocos y neoclásicos, y la Academia de San Carlos, que promovió el desarrollo de artes visuales en el país. Artistas destacados como Manuel Tolsa, el arquitecto y escultor, autor de la estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito y el Palacio de Minería. Aquí tenemos una foto del Caballito. Y dentro de la escultura, dominada por el neoclásico, influida por la academia, predominan los monumentos públicos conmemorativos, como estatuas de héroes nacionales. En la arquitectura, la transición del neoclásico al eclecticismo mezcla los estilos históricos, y uno de los ejemplos es el Palacio de Bellas Artes. Aquí hay una foto.
que se crea, bueno, se inicia en 1904, y el Teatro Juárez en Guanajuato,